En Propuesta Semanal contamos con la participación del arquitecto Joaquín Jerónimo Berroa, quien es miembro de la dirección ejecutiva del partido Fuerza del Pueblo, con una experiencia de Estado, fue director del INVI, fue superintendente de pensiones y en 2 o 3 más cargos más. Joaquín y yo nos conocemos hace 30 y pico de años, que no es paja de coco. Yo calculé 40. Sí, pero bueno, en el 85-86 yo era presidente de CODIA y Joaquín era secretario general. Sumen de ahí en adelante. Sí. Éramos unos jovencitos. Ciertamente, ciertamente. Bienvenido, Joaquín, un placer tenerte en el programa. Igual para mí, Ramón, un gusto estar aquí contigo y con tus televidentes. Sí. Y tenemos a Ana Patricia en remoto, a través de, gracias al internet. Sí. Vamos a tomarnos primero unas tacitas de aroma, sabor y calidad. Y un saludo también para Ana Patricia. Sí. Aroma, sabor y calidad que nos brinda Industrias Vanilejas y Keila. Bueno, pues muchas gracias, Keila. Muchísimas gracias. Aroma, sabor y calidad. Joaquín, yo sé que vamos a hablar de política, pero yo no puedo perder la oportunidad de que tú fuiste superintendente de pensiones y que ahora hay un ruido con el tema de que se ha anunciado que los balances han disminuido de los afiliados por un tema cambiario. Parece que hay una exposición de las AFP a inversiones en dólares, el dólar se ha depreciado en relación al peso y los balances han disminuido y eso ha creado un cierto ruido, porque también no sé por qué nunca se manejó que cuando el dólar se disparó de 56 a 60, los balances debieron haber subido. Pero yo como ex superintendente, porque el superintendente actual no ha dicho absolutamente nada del caso, yo quiero escuchar tu opinión sobre esto. Bueno, Ramón, yo quisiera que nos tomemos un tiempito, a pesar de que tenemos el tiempo limitado en un programa como este, pero hay que hacer una reflexión sobre el tema de la seguridad social en sentido general. Porque fíjate que ya se cumplieron 20 años y uno más, desde que en el 2001 se aprobó y se promulgó la ley 8701 de seguridad social. Y decir lo que significó esto. O sea, esa ley fue el primer gran triunfo de la concertación y el pacto social. Luego de unas discusiones muy profundas que se dieron al final del primer gobierno del presidente Fernández, eso fue un fruto de ese gobierno. Ya en el 2001 se llegó al acuerdo final de gobierno, empresarios y trabajadores, un pacto social tripartito, en donde el Estado actúa como empleador también, pero como regulador de todo el sistema. Entonces se cifraron todas las esperanzas en torno a lo que sería la aplicación de esa ley 8701 de seguridad social, que veía todo el tema de la salud y el tema de las pensiones. Y de verdad que todos estábamos llenos de expectativas positivas. Entonces la pregunta es, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué hoy las ARS y las AFP, que son, digamos, las depositarias de la confianza del sistema para que ejecuten la política tanto en la salud como en las pensiones, por qué son piedras de escándalo? El pueblo no quiere saber de las ARS ni las AFP, las culpan de todos los males, las acusan de latrocinio público, de estafa, incluso vi titulares de la prensa. O sea, hay un problema de marca mayor, hay una crisis sistémica que se ha venido acumulando y se ha agudizado en los últimos años. Y el punto, digamos, más demostrativo de la magnitud de esa crisis es lo que acaba de ocurrir en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Sí. O sea, tenía creo que 5 meses sin reunirse. 5 meses sin reunirse, el más alto organismo que pauta las políticas y la regulación del sistema, tanto en salud como en pensiones. Y todo ha estallado ahora con la renuncia o la cancelación, no se sabe, del gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social. O sea, estamos frente a un problema muy grave que se agrava aún más por los desaciertos y por el mal manejo de la comunicación pública, de las entidades públicas y privadas
que manejan en este caso el tema de las pensiones. Entonces ahí caemos en la pregunta que tú haces. Y yo creo que, digamos, en sentido general, yo tengo una posición tomada en esto. No es posible que el negocio privado tenga una supremacía tan grande sobre el interés público en materia de seguridad social universal. Estamos hablando de un sistema que pretende dar seguridad social universal en materia de salud y de pensiones o retiro, previsión social. Entonces, en ese sistema no puede haber una preeminencia tan grande del interés privado al extremo de que se cuestione la magnitud de las ganancias que derivan las intermediarias tanto de salud como de pensiones. Entonces, en el caso de pensiones, el tema se convierte en un agravante, porque ya esa denuncia sobre la situación de las AFP viene de lejos. O sea, incluso cuando yo era superintendente de pensiones, tú recordarás que nosotros nos vimos obligados a exigirle a las AFP que se sentaran a la mesa de discusión para ponderar la pertinencia de mantener las comisiones que cobraban por la administración del fondo en los niveles en que estaban. Y en esas discusiones llegamos a un acuerdo para reducirla. Por primera vez y única se logró reducir las comisiones que cobran las AFP de un 30% a un 25% sobre las ganancias derivadas de las inversiones que realizaban con los fondos de pensiones. Entonces, encima de todo eso, de todo ese cuestionamiento acumulado sobre las AFP, viene y estalla este problema que tú has puesto sobre la mesa. O sea, a los afiliados le han rebajado su cuenta de acumulación de capital, su cuenta de capitalización. No es que se ha reducido el nivel de rentabilidad, es que le han rebajado su capital. Eso es absolutamente inaceptable, porque la propia ley establece, incluso en los artículos 102 a 105, todas las previsiones que tienen que tener las AFP para garantizar una rentabilidad mínima. O sea, fíjate bien, el asunto no es que se rebaje el capital, es garantizar la rentabilidad mínima. Parece que la exposición cambiaria era muy alta. No, es que no puede ser. Te lo voy a explicar sencillamente. La exposición es de un promedio de un 24% más o menos. O sea, 24% del portafolio de las AFP está invertido en instrumentos dolarizados, instrumentos en dólares. Obviamente, si hay una desvalorización del dólar, una apreciación del peso, se dice, para ser más preciso, solamente se afecta ese 24% del portafolio. Exacto. El resto tiene que tener su rentabilidad normal, tiene que crecer. Incluso ese crecimiento podría compensar las pérdidas que se generen por la devaluación del dólar en el 25% del portaforio. Pero más aún. Porque, muchos de los instrumentos que compran las AFP, que es instrumentos de Hacienda y de Banco Central, han aumentado. Con el aumento de la tasa de política, ya las subastas andan por el 11%, otra vez. Sí, pero ese es otro tema que está ligado también al problema, que vamos a verlo más adelante. Pero el tema es que aparte de esa compensación que yo te señalo, por efecto de la rentabilidad de la inversión del portafolio en pesos, que no tiene nada que ver con la devaluación del dólar, ahí está lo siguiente. Las inversiones en dólares tienen una rentabilidad muy baja, porque las tasas en dólares rondan entre un 3, 4, 5% máximo. Pero tienen una rentabilidad. Luego, si tú comparas la rentabilidad del portafolio en dólares con la tasa de depreciación, hay prácticamente un neteo. Exactamente. Hay prácticamente un neteo. O sea que no afecta en nada. Joaquín habla como un economista, he aprendido mucho. Bueno, que me he juntado mucho contigo también. No, tú aprendiste. También. O sea, se compensa. Aparte de que no debe registrarse ninguna pérdida porque el dólar siempre es el dólar. Sí. O sea, ahí no hay ninguna pérdida que deba reflejarse en el portafolio completo.
Lo que pasa es que hay otro problema que no lo vamos a ver aquí, porque yo creo que sería alargar el tema, pero que las AFP y las IPEN tienen que explicar muy bien, porque de lo que se está hablando es de que el portafolio, en sentido general, sufrió una depreciación por efecto de las medidas tomadas por el Banco Central de aumento de la tasa de política monetaria. Fíjate bien de qué se trata. Sí. O sea, al subir 200 puntos básicos en la tasa de política monetaria, eso operó en la valoración del portafolio a la baja. Pero eso también tendría que ver con una mala gestión de las AFP. Entonces ahí vamos. El artículo 85 de la ley 8701 establece la obligación de las AFP de cubrir sus propias deficiencias que vayan en perjuicio de la integridad del fondo de pensiones. En definitiva, sea por los artículos del 102 al 105 o por el 85 o por razones simplemente éticas y morales, las AFP están en la obligación de cubrir con su patrimonio las pérdidas que se han generado en el fondo que ellos administran por cuenta de los afiliados. Esa es la conclusión. Yo creo que está clarísimo. Ana Patricia, adelante. Claro que sí. Joaquín, para pasar quizás a otro tema, porque ya el tema de la AFP creo que quedó bastante claro. Háblanos sobre tu posición respecto a la reforma fiscal. Que en este punto te parece que estamos anticipados, que el gobierno se ha anticipado a llevar a cabo esto, tu posición como político y quizás también la del partido. ¿A la reforma? Fiscal, las reformas fiscales. Fiscal. Reforma constitucional. La constitucional. Sí, porque la fiscal salió del reforma escenario. No, si me permiten, daría la impresión que están afilando el cuchillo, porque si uno escucha las declaraciones de José Ignacio Paliza, el miércoles José Ignacio Paliza dijo que eso definitivamente va y que eso va a fortalecer y que eso es el futuro y el presente y que eso va a fortalecer la independencia del Ministerio Público. Así que parece que independiente de un consenso político, parece que se quiere introducir. Bueno, estamos hablando de la reforma fiscal. Constitucional. La constitucional. Porque la fiscal se pasó a otra página. Sí, llama la atención el interés marcado del gobierno en insistir en un tema que obviamente no cuenta con apoyo ni en el ámbito social de las organizaciones de la sociedad civil, ni en el ámbito político, incluso de partidos que fueron aliados al partido de gobierno. O sea, los principales partidos, los partidos mayoritarios, llámese Fuerza del Pueblo, PLD, PRD, incluso el Partido Reformista que originalmente se había mantenido dubitativo, todos a una, y más aún los partidos minoritarios que se veían afectados por una reforma en los términos en que se está planteando, pues están en desacuerdo total con que se someta a una reforma constitucional en estos momentos. Entonces, esa insistencia mueve a mucha sospecha, porque se ha planteado que hay algo oculto detrás, que no es solamente lo que se ha enviado y lo que ha sido la posición del presidente Abinader, en el sentido de que no se va a tocar nada que tenga que ver con la elección presidencial. Parece ser que sí, que el interés marcado es reducir el porcentaje del 50+1 requerido para ganar las elecciones en una primera vuelta. Y eso entraña un grave peligro para la estabilidad política, para el mantenimiento de la democracia en los términos como la hemos sostenido en los últimos 40, 50 años. Entonces, la posición sobre esto... Eso ha permitido que los gobiernos ganen, que el presidente ganen con una amplia mayoría. Y hasta ahora no ha habido problema. Así es. Salvo en la elección del 96, todo el mundo ha ganado. Todos los candidatos del PLD, inclusive Hipólito ganó casi con la mitad más uno, y todos los del PLD. Es una tosudez. Luis ganó con el 52. Exactamente. Bueno, pero el tema es que ahora ellos tendrán sus razones, parece que los números están bajando, entonces no tienen esa posibilidad a la vista de llegar al 50%, porque lo del 52 fue fruto de un momento muy particular, que conocemos lo que pasó en el PLD,
lo que pasó con la candidatura del presidente Fernández. Ya las condiciones ahora son diferentes. Y esas elecciones del 2024, en principio, bajo ese criterio del 50+1, se convierten en un plebiscito a favor o en contra del gobierno. Es un plebiscito y ahora mismo ese plebiscito está perdido. Están por debajo del 50+1. Entonces, hay encuestas ya que se conocen. Sí, ya Abinader anda por el orden de un 40%, 41%. Eso es lo que se está manejando. Y entonces... que por lo demás está muy bien, porque el PRM era un partido de 32, de 33. Sí, bueno, pero el PRM está muy por debajo de ese 40 de Abinader también. Entonces, sobre el tema ya finalmente, nuestro partido ha fijado una posición muy clara, muy firme. No es solamente en oposición a que se vaya a la reforma por el tema de que se puedan introducir el 50+1 como un recurso de reducción de porcentaje. No, es que nos oponemos porque entendemos que es innecesaria e inoportuna esa reforma. Y están planteadas las consideraciones y expuestas en un documento que se presentó a la mesa correspondiente de debate en el Consejo Económico y Social. Y yo creo que si el gobierno insiste, creará una crispación total en la sociedad, porque habrá una confrontación por todos los medios en cuanto a la oposición que va a generar de parte de la clase política, de los sectores sociales que se oponen y de la sociedad en su conjunto. Y en mal momento. En muy mal momento. En muy mal momento. Nos vamos a comerciales y vamos a hablar de ese mal momento, de la situación que vive el mundo y que vive la economía dominicana. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el arquitecto Joaquín Jerónimo, quien es miembro de la Dirección Ejecutiva de la Fuerza del Pueblo. Joaquín, hablemos ahora de economía del país, economía mundial. Preocupa mucho a la población en general el aumento de los precios de la mayoría de los productos e insumos, incluso de cosas que no son frecuentemente compradas por la población, pero que han tenido aumentos exorbitantes. Háblanos un poquito al respecto sobre tu opinión sobre eso. Bueno, el presidente Abinader hizo una presentación... Considerando, perdón, incluso, excúsame que te interrumpa, que venimos de un cierre de pandemia, vamos a decirlo de esta forma, y de una serie de situaciones que están afectando el mundo en general. Sí, Patricia, decía que el presidente Luis Abinader se vio obligado a hacer un discurso el pasado 7 de marzo, luego de su alocución del 27 de febrero, en donde hizo una descripción grandilocuente de la bonanza que vive el país según su criterio, cosa que le valió un calificativo del presidente Fernández de que el presidente Abinader vivía dentro de una burbuja, que era incapaz de reconocer la situación de crisis por la que está atravesando el país y la sociedad dominicana por efecto, como decía Patricia, de los eventos internacionales que juegan su rol y que se agudizan no solamente con el tema de la pandemia en proceso de superación, sino el tema de la guerra en Ucrania, de Rusia y Ucrania. Entonces todo esto conjugado presenta un panorama de crisis en desarrollo que no reconoció el presidente Abinader en el discurso del 27 de febrero, pero ya luego, en pocos días, se vio obligado a hacer esa presentación, ese discurso, para reconocer la existencia de una crisis y convidar a la unidad nacional, a la búsqueda de soluciones y plantear desde el gobierno medidas para atacar la inflación, que es el principal problema que está afectando hoy a la población dominicana. La inflación ya eso está reconocido. No es solamente porque terminamos el año pasado con una inflación casi al doble de la que había proyectado el Banco Central, 8.5%, sino porque ha continuado la inflación. Y ni siquiera las medidas restrictivas del circulante que ha aprobado y ejecutado el Banco Central con el aumento de la tasa de interés de política monetaria, ni siquiera eso ha contenido la inflación, porque evidentemente tiene factores externos, no todos, hay factores internos. Hay factores monetarios. Exactamente, que están en proceso. La inflación subyacente lo dice todo. Esos factores están en proceso de corrección con las últimas medidas del Banco Central,
pero los factores externos continúan y se agravan por el aumento de los combustibles, por el aumento de todos los commodities que se exportan desde países que están en conflicto. En fin, todo esto ha obligado al gobierno a tomar esas medidas, pero que también esas medidas que ha tomado el presidente Abinader están en cuestionamiento. Fíjese que el tema de los aranceles, cero para una gran cantidad de productos, creo que 60 productos de consumo masivo, se está solicitando la exención de aranceles, llevarlo a cero. Y no solamente está el hecho de que la mayoría de esos productos ya tienen arancel cero porque entran dentro del DR-CAFTA, sino que le crea una situación a los productores locales, tanto agropecuarios como agroindustriales, de indefensión ante esa situación, porque afecta el precio, el costo que al que ellos pueden producir esos rubros. Entonces ya hay una... Por eso ya la Asociación de Industria y la YAT, exactamente, la Junta Agroempresarial, hoy y ayer han producido comunicados, y previamente los productores agropecuarios organizados en asociaciones también lo han hecho. Entonces ese es un tema que tiene que resolver también el gobierno y darle una salida adecuada, que no es tan a la ligera. Fíjese que ese discurso del día 7, yo siempre digo que fue un discurso muy apresurado. Al otro día se fue de viaje. Parece que entendía que había que hacer el discurso antes del viaje. Y entonces se apresuraron a tomar medidas que no forman parte de un plan. Lo que el gobierno necesita es diseñar un plan de contingencia ante una crisis que puede tender a agravarse. Ese plan implica considerar todas las opciones, tanto en lo que tiene que ver con importaciones, con incrementar el nivel de empleo, con exenciones fiscales, con subsidios. Todos esos elementos tienen que ser considerados en la definición de un plan de contingencia. No existe plan. Lo que existen son medidas aisladas, algunas de las cuales están siendo cuestionadas por los actores principales del sistema y el económico. aumento de las tarjetas y eso, y de los comedores económicos, y de las ventas populares de INESPRE, eso... Bueno, ese es otro tema que también hay que verlo. O sea, la política social del gobierno ha entrado en crisis, se han mostrado ineficientes, hasta torpes. Fíjense que ahora estalla el escándalo de las tarjetas Supérate, que la incrementaron en 300.000 para asistir a más personas, las han clonado, han hecho un mega fraude, y entonces hay todo un lío en los medios de comunicación por efecto de una mala gestión de la política social. O sea que el gobierno está entrampado en todos los frentes, y eso no es un buen augurio para su futuro, digamos, de cara a las próximas elecciones del 2024. Tú mencionaste en el otro segmento, Joaquín, que el presidente rondaba el 40%. Y Leonel Fernández, que obviamente va a ser candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, ¿por dónde andan esas encuestas? Bueno, yo le puedo decir que en las últimas encuestas, no la última, las últimas encuestas que se manejan, porque extrañamente a lo que ocurría en el pasado, siempre habían encuestas de firmas conocidas que salían, ahora ya no salen. Pero las encuestas se están haciendo, grupos económicos, algunos estudios que se hacen de mercado, y en esas últimas encuestas la diferencia entre el presidente Abinader y el doctor Fernández es de solo un dígito. ¿Cómo va a ser? Es un dígito. Estamos hablando de alrededor de 40 y alrededor de 30, pero 30 hacia arriba y 40 eventualmente hacia abajo. O sea, estamos hablando de diferencia. Por eso es que me dicen que hay muchos empresarios que están haciendo cita con el presidente. Bueno, eso no me consta. Pero a mí me han dicho. No obviamente hay muchas inquietudes, vamos a llamarlo de esa manera, muchas inquietudes en el entorno de la alta política y de los lobbies que se manejan alrededor de la alta política. Entonces ahora con los mismos problemas internos del PRM, con lo de la convención de delegados, que la quieren hacer con delegados, y Guido insistiendo que sea voto universal, en fin, eso son ruidos peligrosos. Sí, bueno, yo te digo lo que estamos haciendo nosotros.
Nosotros estamos concentrados en el trabajo del partido, de la Fuerza del Pueblo, consolidando su estructura orgánica, incrementando su matrícula de afiliados, ya cercano a los 800.000. Pensamos llegar en el mes de junio al 1.000.000, que se ha retrasado un poco porque estamos siendo muy meticulosos en la calidad de la, digamos, de la información que se registra. Entonces, es decir, que sea un afiliado de verdad. Exactamente. Y a partir de la afiliación, la organización en las estructuras que se llaman direcciones de base, en las direcciones medias, en las direcciones de distritos municipales, direcciones municipales, las direcciones provinciales, el cuerpo ejecutivo del partido a nivel de las secretarías, o sea, toda la estructura del partido, organizándola para la gran tarea de cara a las elecciones del 2024. Nosotros tenemos ahora mismo firmeza en que vamos a ser uno de los contendores principales, con posibilidad incluso de que si se dan situaciones de convergencia de la oposición en torno a una candidatura unificada que pudiese ser, pudiésemos ganar en primera vuelta esas elecciones. Cuando tú hablas de una candidatura unificada es que el PLD y ustedes se alíen, lleguen a algún tipo de acuerdo. ¿Cómo es, Ana Patricia? Joaquín, cuando hablas de una candidatura unificada es que el PLD y la Fuerza del Pueblo lleguen a algún tipo de acuerdo o de alianza. ¿Pudiese ser posible? Bueno, en estos momentos no se ve esa posibilidad porque hay ese encono, ¿verdad? Pero yo siento que el encono ha bajado, sí, como que ha bajado. Pero eso está dentro de lo probable. O sea, ponerse a plantear eso como un deseo y como una aspiración en estos momentos no sería adecuado, no sería bueno ni siquiera para ambos partidos. Pero va a llegar el momento, en que necesariamente tendrá que darse una convergencia. Eso será inevitable. Joaquín, te agradezco muchísimo tu participación, me encantó la explicación que diste sobre el tema de la AFP. No había escuchado a nadie. El actual superintendente debió hablar. Creo que se está planteando interpelarlo en el Senado, pero magnífica explicación y muy buenos los temas políticos que trataste. Muchas gracias. Tu amiga Jacqueline Morel quiere que tú vayas pronto al Telematutino 11. Cuando ustedes me digan, será un gusto, un placer. Perfectamente. Gracias, Patricia. A ti. Continuamos, amables televidentes, en Propuesta Semanal.